volvamos a reencontrarnos con el doctor Alfredo Ávila Rueda. Él es del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Doctor Alfredo, qué gusto volvernos a escuchar y ver. En esta ocasión, escuchar y ver. Anteriormente en el radio nos escuchábamos. Muy buenas tardes, Raimundo Cruz. Y pues mucha cobertura en México, en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. Ahora que hubo elección en Chile y ahora que pasó lo de Evo Morales, también por allá nos llegan a ver. Muy buenas tardes, doctor. Raimundo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo. Doctor, tenemos una semana para los mexicanos muy importante y todo eso fue como la apertura, toda la parafernalia que se hizo por el premio de la Fórmula 1 fue sobre todo basándose en una tradición muy mexicana que ahora se conjuga con el evento del Halloween. Pero para los mexicanos esta semana prácticamente es de fiesta, es de folclore, es de tradición, es una situación media rara porque se habla de la muerte, lo que nadie quiere ni siquiera pronunciar y menos estar en un momento de esos, pero también se hace una fiesta. Es una como disyuntiva ahí como que no muy clara, doctor. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué traemos en la cabeza los mexicanos? Somos como que seres de otra galaxia porque lo que no queremos lo festejamos. Pues mira, Raimundo, la tradición del Día de Muertos es una tradición que viva, es una tradición que se va enriqueciendo constantemente y que efectivamente conjuga un montón de elementos que en principio pueden parecer contradictorios. Me parece que efectivamente no es que los mexicanos, como usted decía, a mediados del siglo XX, hay que recordar a Octavio Paz, no es que los mexicanos jueguen con la muerte o se rían de la muerte. No, 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 no creo que vaya por allí. En México, por desgracia, y lo hemos visto además en los últimos años, la violencia y la muerte, pues están causando muchos daños. Pero es una tradición y es una tradición que se ha venido construyendo a lo largo de los siglos, que efectivamente es muy valiosa para México y aunque siempre haya una discusión acerca de qué tan mexicana es y qué tanto tiene influencias de otros lugares, qué tanto tiene influencias extranjeras. Yo como historiador lo que te puedo decir es que esa discusión es un poco vana. Todas las tradiciones tienen influencias de muchos lados. Entonces, cuando de pronto tenemos a nuestras autoridades diciendo, cuidado, no, no, no mezclen la tradición del Día de Muertos con Halloween, lo que yo digo es, bueno, eso es imposible. Es imposible. Claro que se mezcla, se ha mezclado y tampoco está tan mal que lo haga, ¿no? Porque al final de cuentas también termina enriqueciendo esa tradición. Cuando nos dicen, bueno, es que hay que tener cuidado porque hay elementos extranjeros. Bueno, sí, fundamentalmente el Día de Muertos, lo que llamamos Día de Muertos, es una tradición occidental europea de origen cristiano, que es el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de Fieles Difuntos del 2 de noviembre. Entonces, bueno, empezando por allí, se trata evidentemente de una tradición que fue exportada desde otros lugares del mundo, que se ha mezclado con tradiciones autóctonas, es verdad. No sabemos exactamente tampoco cuáles son esas tradiciones autóctonas, porque sabemos que antes de la llegada de los europeos, pues había innumerables ritos, había numerosas tradiciones relacionadas con la muerte, con los muertos, que no es lo mismo, pero además eran tradiciones a lo largo de todo el año, estas cosas como dar alimentos a las personas que se han ido, a las personas que han fallecido, dejarles alimentos en la tumba, por ejemplo, este tipo de cosas que sí, efectivamente sucedían antes de la llegada de los europeos, pero también es verdad que en muchas tradiciones europeas y en muchas tradiciones asiáticas y de la inmensa mayoría de las culturas de la antigüedad, esta idea de dejarle un pequeño altar con alimentos a los antepasados que han muerto, pues son tradiciones muy frecuentes. Las encontramos desde las culturas asiáticas, en la India, en China, más cerca de la tradición occidental en Roma, los altares a los lares, a los antepasados. Hay muchos elementos que son propios de México, pero que también hay en otros lados. Por ejemplo, vemos ahora allí el pan de muerto, que es este pan que tiene como pequeños huesitos allí Así. en la parte de arriba, y que si pensamos, por ejemplo, en los paletels
catalanes, pues son también pequeños huesitos para estas fechas de Todos Santos y de fieles difuntos. También había reliquias hechas de mazapán en Europa antes de la llegada, antes del descubrimiento de América, estas calaveritas de azúcar que también son típicas de esta época y que pues evidentemente no existían en el México prehispánico, fueron también llegadas con las tradiciones europeas. Lo que te quiero decir y quiero decirle al público es que me parece que como historiador entiendo que las tradiciones no se mantienen puras y no se mantienen inamovibles. Una tradición que no se mueve, una tradición inamovible que se mantiene en toda su pureza, es una tradición muerta. Las tradiciones tienen que irse enriqueciendo, poco a poco van cambiando y se le van agregando un montón de elementos. Para quienes ya tenemos alguna edad, no por supuesto para los jovencitos, la tradición del desfile, pues podríamos decir, mira, esto es un invento que tiene apenas unos cuantos años, ¿no? Y es verdad, es un invento que tiene unos pocos años. Pero también, si tú recuerdas, Raimundo, a finales del siglo XX, en los años 90, la gente no se disfrazaba de Catrina. No, no, no era común. Eso es una cosa del siglo XXI y que Correcto. se empezaron a disfrazar de Catrina, que es también una especie de mezcla con el Halloween. Lo que sucedió es que en México no gusta que los niños se disfracen de brujas, de todas estas cosas de Halloween, y entonces lo que terminamos haciendo es disfrazarlos, pero con una imagen que nos parece más mexicana, que es la idea de la Catrina, que es la idea de estos viejos grabados de José Guadalupe Posadas de comienzos del siglo XX, que luego se han vinculado con la tradición del Día de Muertos. Lo que trato de decir, no estoy diciéndole al auditorio o a las personas que nos están viendo que no es una tradición mexicana, que es una tradición que... No, es muy mexicana, pero como todas las tradiciones, se va nutriendo de muchas cosas, va evolucionando, se le agregan cosas nuevas, se quitan algunas cosas, también eso es inevitable. Hay algunas tradiciones de Día de Muertos de hace algunos años que ahora ya no que ya no se estilan, y esto no es el que cambien, el que se le vayan agregando cosas, no es para demeritarlas, al contrario, termina formando parte de una tradición muy rica. La tradición de Día de Muertos, sí, no es propia de los mexicanos, pero nosotros le pusimos el color y el sabor. Creo que eso es, además, si le ponemos la música. A ver, doctor Alfredo Ávila, yo pregunto, ¿qué tiene más impacto en México, el Halloween o el Día de Muertos? Realmente, no querían ser muy nacionalistas y muy patriotas. ¿Qué tiene mayor impacto desde el punto de vista de una persona docta en esta materia, un historiador? Es el Día de Muertos, pero cuando digo el Día de Muertos también incluyo elementos de la tradición de Halloween. Y voy a poner unos ejemplos muy claros. El hecho de que los niños salgan a pedir calaverita. Acá no se pide Halloween, se pide calaverita. Eso es parte de la tradición de Halloween. Muy diferente, pero también se hace. Y ahí voy a contar algo personal. Yo soy del norte de México. Y en el norte de México nunca se puso altar de muertos. Todavía hace algunos años, 10, 15 años, no recuerdo, recibí una llamada telefónica y era una tía mía de Ciudad Juárez que me decía, oye Alfredo, tú que estudiaste historia, ayúdame porque en la escuela le están pidiendo a mi hija que ponga un altar de muertos, que hagan un altar de muertos y nosotros no tenemos idea de cómo hacerlo. Pues efectivamente en los estados fronterizos del norte de México, ni tradición de altar de muertos, ni tradición de cempasúchil, que no es una flor que se dé por allá, Claro. y lo más parecido era ir a pedir calaverita, que se parece mucho o que está influida, por supuesto, por el Halloween. Doctor, hay una persona del público, el señor Héctor decía, lo de Héctor Martín, lo de los disfraces fue un poco por la influencia de James Bond y tiene mucha razón, ¿eh? Bien lo decía ahorita el doctor Alfredo Ávila, eso tiene del siglo para acá, este tipo de disfraces, este tipo de desfiles, este tipo de connotaciones tan modernas. Yo creo que de ahí, y a ver, sí es verdad que viene por ahí, pero no la película de Coco como que detonó esta situación. Sí, por supuesto. Fíjate que más que lo de James Bond, que eso es claramente el desfile. O sea, el desfile actual está vinculado claramente con esa película. Y yo recuerdo haber visto en Tepoztlán, en algunos otros lugares, personas que desde comienzos del siglo ya empezaban a usar este disfraz como
de Katrina. Sí, Pero efectivamente fue la película, es Coco. Y mucha gente podrá decirme y se rasgarán los vestiduros, oye, pero Coco es una película extranjera y James Bond es una cosa extranjera. Sí, es verdad, pero eso no le quita que sea mexicano. Es que la adaptación es mexicana. Yo siempre lo he dicho. Una cosa es el Halloween, escrito con H y W y doble E, y otra cosa es el Halloween, escrito con J y con I al final, ¿no? Que es una mexicanización. Y es que los países y las naciones casi siempre pensamos que hay como una esencia, ¿no? Algo que no tiene ningún otro. No, en realidad las construcciones de las naciones siempre tienen muchas influencias de todas partes. No hay ninguna nación que se mantenga pura. Y lo mismo pasa con estas tradiciones. No importa que haya sido Coco, porque además, si te fijas bien, también es una especie de retroalimentación. Es decir, Coco también está inspirado en un montón de tradiciones y las mezcla, además las mezcla de una manera inédita. Por ejemplo, en México hay una tradición oaxaqueña de que además es una tradición del, como de los años 60 del siglo XX, que es la tradición de los alebrijes, correcto. que sabemos que no había alebrijes antes, que es como una cosa que se inventa en Oaxaca en los años 60 del siglo XX. Y Coco mezcla la tradición del Día de Muertos muy vinculada con la tradición michoacana, que Sí, además es la que se impulsó en México en los años 30 del siglo XX bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, con el alebrije oaxaqueño, que se inventó mucho tiempo después. sí. Y en la película aparecen mezclados y ahora no es raro encontrarnos en estos desfiles de Catrinas también figuras que son como alebrijes, como que también están metiéndose allí y yo no me sorprendería que en algunos cuantos años también se vinculara de una manera mucho más clara, ¿no? A ver si estoy bien. El miedo que le teníamos a la muerte los mexicanos se empieza a disuadir y se concatena, se une con el pavor que le teníamos al Halloween porque viene de una situación oscura y media diabólica, media como que ese temor de los mexicanos a la muerte y ese horror o terror que le teníamos al miedo del Halloween, como que empieza a ser hasta chistoso, hasta aceptado, hasta como que jugamos con esas dos vertientes. ¿Estoy bien o no, don doctor Alfredo Ávila? Sí, pero sí, 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 sí. Solamente que hay que tener en cuenta también otro elemento que es muy evidente, pero que no nos gusta muchas veces hablarlo. Este tipo de festividades, tanto el Halloween en Estados Unidos como la tradición de Día de Muertos, también es una oportunidad de negocios, también es una oportunidad para ventas, también es una oportunidad de turismo. Es decir, también hay toda una serie de factores económicos que están influyendo en esto y que por supuesto lo promueven como cuando de pronto recién está terminando el mes de septiembre, después de las fiestas patrias, y empezamos a ver en las tiendas de autoservicio ya cosas color naranja, calabazas y todas estas cosas. No, no nos vamos lejos, doctor, no nos vamos lejos, doctor Alfredo. El premio de la Fórmula Uno, el evento mercadológico deportivo más grande o el que más de verdad económica deja, todo fue basado en los hechos de la celebración de nosotros, del Día de Muertos, inclusive de Halloween. Y Sí, fue un claro. fondo. Entonces, por supuesto que cuando metemos ese elemento de mercadotecnia, ese elemento económico, pues también surgen cosas como la que acabas de mencionar. No podemos seguir manteniendo el tema de la muerte o el tema de lo demoníaco en el caso de Halloween como una cosa a la que tenerle miedo, porque entonces no funciona en el mercado. Hay que volverlo más atractivo. Entonces lo volvemos divertido, lo volvemos atractivo. En Estados Unidos esta es una temporada también en la que hay montones de películas de terror vinculadas con esto. Es económico. Ahí es indudable. Yo tuve la fortuna de vivir algún tiempo en Estados Unidos y es impresionante la forma en que se decoran los domicilios, las casas, las empresas, las calles y además el dineral que se gasta, ¿eh? Porque tienen una iluminación a veces muy tétrica, pero a veces unos efectos brutales que dices, oye, ya lo quisieran los grandes productores de Hollywood tener una superproducción como la que tienes en tu casa, el vecino de al lado me tocó vivir por cuestiones de mi trabajo en Televisa y la verdad es que es impresionante la derrama económica, pero también la creatividad, el ingenio y el negocio brutal que es esta temporada. Esa es una cosa importante y es que muchas veces se nos olvida que este tipo de tradiciones, aunque tengan elementos populares, que sí los tienen, pues también es verdad que las grandes empresas, los medios de comunicación e incluso los gobiernos,
pues tienen una injerencia importante. El desfile, por ejemplo, es claramente una decisión de gobiernos de la Ciudad de México desde Así hace es, 10 años de seguirlo realizando, ¿no? claro. Y por supuesto cuenta con el apoyo también del turismo y de las empresas vinculadas con el turismo. La propia tradición del Día de Muertos ya más oficializada en México, lo mencioné hace rato, es de los años 30 del siglo XX, fue impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y hay una decisión pública de hacer que esta tradición se vuelva una tradición indígena, una tradición mexicana, por una razón muy simple. Fieles difuntos y todos los santos son tradiciones católicas. Es la época en la que los gobiernos de la revolución se han enfrentado al movimiento cristero y entonces no quieren dejar estas fiestas en manos de la iglesia. A ver, doctor, una pregunta de Mara Gutiérrez del Estado de México. Le manda a saludar y gracias por tener estos invitados y gracias por lo que nos dice. Mara Gutiérrez del Estado de México. La celebración de muertos. A ver, la celebración de muertos. A ver si me ayudan, por favor. Ahí tenemos al guardián, porque creo que invocamos a quien no deberíamos y ya salió el guardián. La celebración de muertos por Mara dice del Estado de México que lo manda a saludar, doctor. ¿Podría superar a la celebración del 15 de septiembre, la de muertos con Halloween? Es una pregunta. No, no, me parece que son cosas, que son cosas diferentes y que como dije, siempre hay promoción. Lo que quiero decir es que todas estas tradiciones son populares, pero también hay una intervención de los poderes públicos o de los poderes económicos para promoverlas. Y en el caso de México es clarísimo cómo tenemos ciertas tradiciones como fiestas patrias y el Día de Muertos que se vinculan entre un poco lo religioso, pero también un poco lo patriótico, ¿no? De Porque Patriot. cuando insistimos en que el Día de Muertos es muy mexicano, aunque en realidad hay fiesta de fieles difuntos en todo el mundo católico. Pero decimos que esto es muy mexicano. Y es muy, muy interesante ver cómo hay un montón de elementos. Hace rato me referí, por ejemplo, a los dulces de azúcar en forma de huesitos, que eso ya se ve en otras partes del mundo católico desde mucho antes, incluso desde antes de que los europeos llegaran a México, ya había estas cosas. Está este pan ossidimorti en el sur de Italia, que era un pan con forma de huesos. En el norte de España están los alfeñiques, que son como también pequeños Sí, mazapanes en forma de huesos. sí. El visitar a los muertos en el panteón, que pues también en todo el mundo católico se hace, y que tampoco es, por cierto, una tradición muy antigua, porque hay que recordar que antes del siglo XIX, los panteones, o más bien donde se enterraban los muertos, eran las propias iglesias dentro de los pueblos. No fue hasta que empezó a haber orden para que los panteones se pusieran afuera, cuando la gente empezó a ir en peregrinación al cementerio para ver a sus muertos en el Humberto Santos del DF nos dice, no, el 15 de septiembre siempre va a ser primero mientras siga peleando el Canelo Álvarez. No, nada, nada tiene que ver el Canelo. Nos dice Humberto y lo van a saludar también, doctor. Muchas gracias. Doctor, entonces, ¿no hay ningún riesgo de que el Halloween supere a la celebración del Día de Muertos en México? ¿No hay riesgo o al revés? ¿O el Día de Muertos se va a comer al Halloween? Yo creo que se van a mezclar. Lo que creo es que poco a poco, y este es otro fenómeno, en México siempre hemos estado muy preocupados, particularmente quienes tienen una visión del nacionalismo puro, de que tenemos que cuidarnos de todo lo extranjero. Bueno, siempre ha habido esta preocupación. El Halloween viene, hay que tener cuidado con el Halloween porque se comen nuestras tradiciones, nos quita. Pero ahora está sucediendo una cosa al revés. Y es gracias también precisamente a este tipo de películas como la de James Bond, pero sobre todo Coco. Eh, Estamos exportando el Día de Muertos. Sí, Y hay una tradición de Día de Muertos, estaba leyendo hace poco tiempo, como por ejemplo en España, en las panaderías ya te encuentras pan de muertos mexicano, así como es. en Londres te encuentras también a niños que se disfrazan para el Halloween, pero se disfrazan también como los personajes de Coco. En Estados Unidos, doctor, en Estados Unidos, ahorita, uno va a Sí. Estados Unidos, unos estados, digo, fronterizos, Texas, Los Ángeles, hay pan de muerto. En las Sí. panaderías, otro tipo de cosas, los Walmart, esos chivitos, estos supermercados enormes, hay pan de muerto y están en Estados Unidos y eso es muy de nosotros. Así que es Claro. una buena. Doctor, no nos equivocamos, doctor, no nos equivocamos en haber contactado Alfredo.
Ávila Rueda, no sé qué equivocamos al haber contactado con usted. Un gusto, como siempre, primero antes en radio, ahora que sea la primera de muchas más, porque vienen celebraciones muy importantes para los mexicanos y creo que vale la pena que el público que nos ve y nos escucha ahora ya en muchos lugares de México y también de otros países, pues que tengan un contexto más claro, sobre todo un experto que es como usted, doctor. ¿Con qué se quiere despedir? Raimundo, pues mira, nada, hay que celebrar y hay que celebrar sin temor de que estamos tomando algún elemento que no es propio, no, al apropiárnoslo, lo estamos haciendo mexicano, así de simple. Que le pongamos nuestro sello, que de eso nos bastamos y nos sobramos. Doctor, gracias, buenas Exacto. tardes y festejemos mucho el Día de Muertos. Gracias. Gracias, hasta luego.